ayer fui al médico, entonces ando para lo de la migraña ahorita. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Ya estoy grabando, creo yo, sí. Voy a presentar pantalla. Me voy a disculpar ahí que ando un poquito bien adormitado. Entonces, nos habíamos quedado en la sección 12, ¿va? Con la selección de insert. Permítame. Tenemos que avanzar, muchachos. Les recuerdo que se acerca la semana morazánica, que es la otra. Entonces el miércoles, jueves y viernes no tendremos clases esos días. Y terminaremos el curso el 23. La semana del 23. El 22, perdón. Estamos. Para que tengan bien anotada esa fecha. ¿Qué más? No, creo que solo eso. Vayan avanzando en la plataforma, eso sí. No dejen a última hora, eso se les va a caer. Son 20 secciones, más la tarea. Ya les he dicho que las tareas eran las tareas que tienen que presentar, que eso es lo práctico, solo es la de la sección 11, de asegurar consultas de calidad, y la sección 12, de 20, perdón, que son también la segunda parte. Ok, aseguran de consultas de calidad técnicas avanzadas. Estamos. No sé si me escuchan, ando un poquito soñoliento, pero vamos a dejar esto acá. Entonces vamos a ver estos temas. Las sentencias insert. En esta sección vamos a aprender cómo explicar importancias de poder modificar datos de una base de datos, a lo que es construir y ejecutar, construir y ejecutar sentencias insert que quieren insertar una única fila con una cláusula value, y construir y ejecutar sentencias insert que utilizan valores especiales, valores nulos y valores de fecha. Construir y ejecutar sentencias insert que copian filas de una tabla y otra mediante su consulta. Bueno, hasta ahora hemos aprendido cómo hacer a una base de datos usando un select, ¿va? Entonces ha llegado el momento de poder realizar cambios dentro de la base de datos. En la empresa, las bases de datos son dinámicas, están constantemente en actualización y supresión de datos. Entonces viene lo que es la inserción, para ver cómo podemos insertar datos y todo eso, qué cosas que ustedes ya manejan. Solo que aquí en Oracle Apex es un poquito diferente. Se usa la tabla dual para poder insertar varios registros dentro de una tabla. Ok, entonces ya vamos a ir explicando eso. Permítame. Entonces, piense cuántas veces cambia la base de datos de los alumnos de la escuela de un día a otro y de un año a otro. Si no realizaran los cambios, la base de datos perdería rápidamente su utilidad. En esta lección veremos sentencias de DML para realizar cambios dentro de la base de datos, en la cual nosotros seremos responsables de la modificación de las tablas de esquemas. También será responsable de restaurar datos, al igual que un administrador de base de datos que asume dicha responsabilidad. Para mantener las tablas de esquemas de su estado original, realice una copia de cada tabla antes de terminar las actividades prácticas de esta lección y de la posteriores. En cada actividad práctica utilizar una copia de la tabla que cree, pero no la original. O sea que ahorita vamos a hacer copias de tablas que ya tenemos en Apex. Ok, entonces vamos a abrir Oracle Apex para ir avanzando, si no nos vamos a atrasar, muchachos. Conecte, papá. Aceptar. Y vamos a ir al comando de SQL mientras tanto. Entonces
deberá asignar un nombre a cada tabla con el nombre de la copia y el nombre de la tabla. Las copias de las tablas no heredarán las reglas de integridad de la clave primaria o clave ajena asociada a las tablas originales. Sin embargo, los tipos de datos de columna se heredan de las tablas de copia. Entonces nosotros, para crear una copia de una tabla, hacemos una subconsulta. ¿Okay? Se usa lo que es crear tabla y copiar la tabla. El nombre, poner copia y el nombre de la tabla. Como, y usa un select bar. Selecciona todo en el nombre de la tabla. Por ejemplo, si nosotros queremos crear una copia de la tabla empleados, entonces hacemos lo mismo, crear tabla, create table, y ponemos el nombre de la tabla, le ponemos copia empleados, vamos a poner empleados, y hacemos una consulta select como aquí estaba, as, y abrimos paréntesis y hacemos la subconsulta select asterisco from employees. ¿Okay? Así nosotros creamos una copia. De hecho, estas son unas copias, son tablas que vamos a copiar y vamos a utilizar más adelante. Entonces tendríamos que crear una copia de empleados y una copia de, ya se creó la tabla, y otra copia de la tabla de departamentos. ¿Ok? Entonces departamento, y ponemos department aquí, departments. Ok, y hacemos la copia de dicha tabla. Entonces ya hice las dos copias, entonces así ustedes pueden crear una copia de una tabla. No copia la llave foral ni la llave primaria, solo copia los datos que están dentro de ella. ¿Okay? No copia si es una llave, si tiene llave única, no, solo copia los registros que están dentro de dicha tabla. Vamos bien. Ok, creo que si no me responden vamos bien. Ok, entonces para la sintaxis para crear una copia de una tabla se hizo lo que acabamos de hacer. Podemos verificar la copia de la tabla utilizando las siguientes sentencias. Puede ser una de describe o un select. Entonces se usa describe, copy, empleados, pero esa es la que puso ahí supuestamente en inglés, pero no, usted solo le da, borramos acá y aquí ponemos describe copia de la copia de departamentos, y ya me sale la tabla, ¿ves? Con qué columnas tiene, localización y todo eso. Miren, no tienen la llave primaria, o sea que esto solo copia los datos dentro de la tabla. Y viene lo que es la sentencia insert. La sentencia insert se utiliza para, bueno, básicamente para insertar datos, ¿va? Solo necesitamos poner el nombre de la tabla, los nombres de la columna en las que vamos a ingresar los datos y los valores correspondientes a ellos. Entonces, ¿cómo podemos insertar los datos de la siguiente información de un nuevo departamento a la nueva tabla? Entonces la siguiente sintaxis muestra lo que es una sentencia insert. Entonces ustedes pueden ver ahí dice insert into el nombre de la columna, digo, de la tabla, y ponemos los nombres de la columna, los valores como tal. Entonces solo ponemos aquí insert into la tabla tal y ponemos las columnas tales, y solo vamos copiando de acá para que vayamos viendo cómo va. Ponemos department ID, department name, manager ID, manager ID y location ID. Los valores tales, values
y abrimos paréntesis y ponemos los valores que está aquí, que sería 200, que sería el departamento ID, que sería 200, coma, y ponemos recursos humanos aquí, recursos humanos, comilla simple, perdón, no con ¿dónde está la comilla simple? Aquí era esta, ahí está, recursos humanos. Después me da, ¿qué más? ¿Qué información me da? Ya se me olvida. El manager ID 205 y localización 1500. 205 y 1500. Ok. Y así como inserto un valor, cosa que ustedes ya manejan. Ya se insertó la nueva fila. Entonces, hay otra manera que la pudieron haber hecho de manera implícita, ¿va? Si ustedes saben el orden de las columnas, ustedes no hubieran ingresado esto. Ok. Ya que si ustedes ya conocen el orden y ponen los valores en ese orden, los va a poner en ese orden, sin ningún problema. Pero esta es la manera más larga, por decirlo así. Entonces, vamos a dar un select aquí, asterisco from, copia de departamento para ver si en verdad se ingresó el registro. Le damos a ejecutar y buscamos el 200. Y aquí tengo recursos humanos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Usted ya sabe que lo manejan. ¿Vamos bien? Odio estar medicado, fíjense. Odio estar medicado. Okidoki. Seguimos. Entonces, otra forma de insertar valores en una tabla es agregando implícitamente, emitiendo los nombres de la columna, con la precaución de que usted tiene que saber los valores de la columna donde deben coincidir exactamente lo que está explicando hace rato. Y ahí está la manera. Pudimos haber ingresado ese registro de State Management sin necesidad de nombrar las columnas. Ok. Solo que tenemos que estar precavidos de que lo que vamos a poner tiene que seguir el mismo orden con los mismos tipos de datos de cada columna. Perdón. Entonces, en resumen, antes de insertar datos de una tabla debe comprobar varios detalles de la tabla. Ok. La sentencia describe le devolverá la descripción de la estructura de la tabla, gráfico y resumen de la tabla, como qué es lo que tiene, qué tipo de variables o datos utilizan, la cantidad, la longitud, la precisión, todo eso se lo va a dar. Por ejemplo, en el departamento solo le permiten poner 30 caracteres, en la precisión del departamento ID solo le permiten 4 dígitos, 6 en el manager y la localización 4, y así sucesivamente. Como se muestra en este ejemplo, en la tabla que proporciona sobre la columna da los que son los permisos de los valores duplicados, el tipo de datos permitido, la cantidad de datos permitido y si esto permite valores nulos. Donde dice nulable es que usted puede dejarlo como vacío. Ok. Observe el tipo de columna para los datos del tipo de carácter específico que están en paréntesis, el número máximo de caracteres permitidos y etcétera. Todo eso está ahí. Entonces, por ejemplo, el primer nombre tiene un tipo de varchar de 20, que es el que está aquí. Entonces usted le está permitiendo a usted ingresar como máximo un varchar o un texto, un string de 20 caracteres. Y para los datos numéricos, los paréntesis especifican la precisión y la escala. Ok, ya sabemos que la precisión es la cantidad de dígitos y la escala es la que permite cuántos decimales puede tener. En la columna salario, esta es la tabla empleado, en la columna salario dice que la precisión es de 8 y la escala es de 2, o sea que va a agarrar, de hecho, de esos 8 dígitos va a agarrar 2 como decimales y los demás lo va a agarrar como entero. Por ende aquí les va a tener que tirar 5, 9
6 9, perdón, y 2 9, la referencia a eso. 8 de la cantidad de dígitos y 2 de escala, que serían los dos decimales. Entonces la sentencia insert no necesita especificar todas las columnas y se pueden incluir las columnas con valores nulos. Si todas las columnas que necesitan un valor se les asigna un valor de inserción, funciona. Ahora, en nuestro ejemplo, la columna correo se define como una columna no nula. Si intento implícitamente agregar valores a la tabla a la que se muestra generar el error, me tira eso. Dice que no existe, vamos a ver, no puede insertar un valor nulo en la columna correo. Okay, entonces ahí se le olvidó agregar el correo y por eso le tira un error. Porque como no es permitido dejar nulo ese campo, entonces hay que llenarlo. Una inserción implícita insertará automáticamente un valor nulo a las columnas que permiten valores nulos, pero lo que no tiene que ir agregando los valores como tal. Para agregar explícitamente un valor nulo a una columna que permite valores nulos, utilice la palabra nulo en la lista de valores. Si nosotros queremos insertar valores nulos, pues sencillo, solo pone si quiero dejar nulo el nombre de la persona. Bueno, solo pone nulo en el nombre de la persona. Eso sí es permitido la nulibilidad. Si la tabla permite que ese valor sea nulo. Si no permite que sea nulo, no le va a dejar ser nulo. Ok. Para especificar datos nulos, solo deje las comillas simples vacías. Para los datos que faltan, normalmente sería de poner nulo, para evitar cualquier problema. Entonces los valores especiales como system_date_user se pueden introducir en la lista de valores de una sentencia insert. El system_date coloca la fecha y hora actual en una columna y el user inserta lo que es el nombre del usuario en el que estamos usando en Oracle Application Express. Ok. En este ejemplo se agrega al user como apellido del system_date a la fecha de contratación. Si ustedes pueden ver aquí, en la fecha de contratación, hire date, que es como la antepenúltima columna, se usa lo que es el system date. Entonces está agregando la fecha de hoy. Si ustedes ponen eso, les va a aparecer 28 de septiembre del 2021. Utilizar la fecha como que fuera fecha de contratación, que ingresó hoy la persona. El modelo de formato por defecto para tipos de datos de fecha es de día, mes y año. Con este formato de fecha, la hora por defecto de medianoche también se incluye. En la sección anterior hemos aprendido cómo utilizar la función toChar para convertir una fecha en una cadena de caracteres. Cuando queremos recuperar y mostrar valores de fecha con un formato que no es el de formato por defecto. Entonces, aquí estoy haciendo un select para ver qué fecha, cómo quiero el formato de fecha con la fecha de contratación, mes, día y año. ¿Okay? El formato de día, dice. Entonces me das el mes, que sería septiembre del 21 del año 1989. Esto es lo que me hace la fecha de toChar. Que la fecha de contratación me la va a poner por mes, fecha de día y el año. Del mismo modo que hicimos con el select, se puede hacer con el insert. Si deseamos insertar una fila con un formato que no sea el formato por defecto, para una columna de fecha debemos utilizar la función toDate. Para convertir un valor de fecha de cadena de caracteres en una fecha. Se puede usar la función insert sin ningún problema. Vamos bien hasta aquí. Y los demás no se conectaron, ¿no? Okidoki. Voy a escribir. Vamos a dar unos minutitos.
Ahí los voy a... Y puse signo de interrogación porque ando medio anestesiado ahorita con las pastillas. Entonces, en segundo ejemplo, today permite la inserción de la hora de día completo sustituyendo la hora de medianoche por defecto. Ok, entonces ya aquí usa lo que es julio 10 del 2017 de las 5:20, que ese es el horario que está poniendo, que lo pongan mes, fecha, año y el horario, incluyendo las 24 horas hasta medianoche. Eso es lo que hace. Pero estos son como dice el programa, si son horarios que ustedes quieren, fechas que ustedes quieren establecer así. ¿Okay? No es que es obligatorio. Cada sentencia de insert que hemos visto hasta el momento solo ha agregado una fila a la tabla. Sin embargo, ¿cómo haríamos nosotros para copiar 100 filas de una tabla a otra? Y no queremos tener que escribir y ejecutar 100 insert independientes uno tras otro para que nos lleve esos tanto tiempo. Entonces, afortunadamente, SQL permite utilizar una subconsulta dentro de una sentencia de insert. Todos los resultados de una subconsulta se insertan en la tabla, por lo tanto, podemos copiar 100 filas o 1000 filas con una subconsulta de varias filas en insert. Como era de esperar, no necesita una cláusula value, y al utilizar su consulta podemos copiar las filas porque los valores insertados serán exactamente los valores devueltos a la subconsulta. Ok, entonces en el ejemplo que se muestra en una nueva tabla denominada Self Representative se está llenando con copias de algunas de las filas de la columna de la tabla empleadas. Entonces la cláusula where selecciona aquellos empleados que tengan un identificador de trabajo de REP. Ok, entonces insert into Sales Representative, lo que es porque se creó una tabla con estas descripciones: ID, nombre, porque aquí dice una nueva tabla denominada se muestra, y creo que ni está aquí, está el Sales Representative. A ver, valor de objetos, salas, no está, hay que crearla. Bueno, suponiendo que se creó esa tabla con un formato de ID, nombre, salario, comisión y tal, solo selecciona el ID empleado, el nombre, el apellido, perdón, el salario y las comisiones de la tabla empleado, donde el ID sea igual a este. Miren que aquí hice una consulta para poder insertar los valores de esa consulta dentro de esa tabla. ¿Okay? Entonces el número de columnas y su tipo de datos de la lista de las columnas de la cláusula insert deben coincidir con el número de columnas y tipo de datos de la subconsulta. Si la subconsulta no esté incluida entre paréntesis, como hace con las subconsultas en la cláusula where de una sentencia select, entonces tenemos que incluir. Aquí no, porque aquí ya está haciendo como que los valores, va haciendo la consulta de solo. Si deseamos copiar todos los datos de los registros de todas las columnas de la sintaxis, es más sencillo. Es más sencillo estar haciendo mejor seleccionar todos los registros. Para la selección de todas las tablas de empleado, insertando en la tabla Self Representative, la sentencia escribe de la siguiente forma: se inserta dentro de la tabla Self Representative y hace una consulta select normal. Seguido de eso, selecciona todas las columnas y tablas de todas las columnas de la tabla empleados y copia todos los registros de ella. De nuevo, esto solo funcionaría si ambas tablas tienen el mismo número de columnas, ¿ok? Tanto como el de arriba, como este de aquí, como este de acá, tiene que coincidir las mismas columnas o el mismo formato de las columnas, con el mismo orden. Si no, no. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Es una manera. Hay otra manera de insertar datos. Creo que aquí no le explica, pero se usa
Creo que si no me equivoco, es una función que se llama insert into, por ejemplo, copia empleados. No me acuerdo cómo es. Vamos a describir empleado. Describe en copia empleado para tener lo que es la tabla, porque no, la tabla y saber que cuántas columnas tiene. Ok, entonces vamos a hacerlo de manera implícita y solo vamos a agregar lo que es el apellido, el correo. Okidoki, entonces vamos a insertar eso. Insert into copia de empleados. Y ponemos las columnas ahí que son las que no son nudables, las que tienen la flechita aquí que me dicen que yo puedo poner un valor nulo. Entonces vamos a poner las que no. Entonces vamos a poner last name. Esta es otra forma. Last name, email, hire date, el ID creo que es. Miren que el ID del empleado puede ser nulo ahí, sin ningún problema. Hire date, el job ID, el job ID, y solo esos datos va. Solo tengo que ver que last name varchar, day y varchar. Solo con 4 columnas. 1, 2, 3, 4, sí. Entonces estas son varchar, este es de fecha y este es varchar. Ok, entonces y queremos agregar 3 valores, entonces tenemos que agregar lo siguiente: values, y decimos en comillas simple, Rodríguez, correo, comida simple, vamos a poner rod al 64 gmail.com. La fecha de contratación vamos a usar la de system date para no complicarnos la vida, lo que estábamos aprendiendo. Y el job ID vamos a ponerle ventas. Ok, el problema con este es que si yo quiero agregar otro dato tengo que volver a poner values, y tengo que volver a poner values. Esto es un insert para varios registros que usted quiera agregar independientemente, ¿va? Y solo voy cambiando nombre, va. González, vamos a ponerle Gopsi, y ventas, y siempre va poniendo valores. Rosa, y ponemos rosegmail.com y venta, y así sucesivamente hasta crear los que, si ustedes van a agregar registros independientes, si no están haciendo copia, porque lo que estuvimos viendo ahorita es que está cómo hacer copiar unos registros de una tabla y ponerlos en otra. Ahora, si ustedes quieren ingresar registros independientemente y que no son copiados, tienen que hacerlo de esta manera, de la manera larga. Solo de esta manera se puede aquí en Apex, ¿ok? Se inserta dentro del nombre de la tabla las columnas en que se van a ingresar los datos, y ponen value varias veces hasta que ustedes ya digan, bueno, aquí ya está tal cosa, y después ponen from dual. Creo que así es, si no me equivoco. Tiempo no me repito. Okidoki.
Vamos a ver, creo que se me olvidó el código. Fíjate con lo how to insert rows with dual. Es un insert all. Es cierto, insert all into. Eso era, se me olvidó la opción al. Se usa el insert all into y ahí viene todo. Ahí es donde tengo que poner. Ahí está. Insert all into la columna tal y así. Se me había olvidado eso. Pero no importa. Control C, Control V, me pega. Permítame, no me está dejando copiar. Copiar. Y van pegando todo. Permitir, hombre. Ok, entonces siempre hay que estar poniendo esto. No es como MySQL, esto es lo malo de MySQL. Y después dice select asterisco from dual. Ok, creo que es from dual. Bueno. Select asterisco from dual. Ok, entonces esto es muy diferente a MySQL, nada que ver con esto. Y ejecuto, ya se ingresaron las 3 filas. ¿Ves? Entonces insert al, pone, copiarse las copias estas y después selecciona ese y los pone en una tabla dual. Esta es la manera. Aquí ya ingresé varios registros. Aquí ingresé 3, pueden ingresar más. Normalmente este lo guardaba yo, pero como no tengo SQL guardado, no tengo para ingresar registros, ¿va? Casos, operadores, no, nada de ingresar registro, entonces esta es una manera de ingresar registro. ¿Alguna duda hasta ahora? Se me olvida a veces las cosas. Muy bien. Si salió alguien del grupo, pues una persona que no entra a clase, que no empezó clase con nosotros. Ok. Ok, vamos avanzando entonces. Más largo eso, no me gusta por eso de Apex. Pero bueno, vamos a la siguiente lección entonces. Ups, era ahí. Vamos a hacer las actualizaciones de valores. No está mal leerlo desde el PDF. Entonces vamos a ver cómo actualizar valores y suprimir filas. Va. En esto vamos a construir y ejecutar una sentencia update y una sentencia delete y crear una consulta que utilice subconsultas para actualizar y suprimir datos de una tabla. Crear y ejecutar una consulta que utilice subconsultas correlacionadas para actualizar y suprimir datos de una tabla. El objetivo más que todo es aprender a utilizar el update y el delete y saber cómo explicar las restricciones de integridad de una clave ajena y una clave primaria. Eso normalmente afecta en un update y un delete. ¿Se acuerdan cuando nosotros recibimos el curso al principio que queríamos borrar un registro? Y ese registro tenía que ver con una llave primaria y una llave foránea.
Entonces teníamos que haber borrado o deshabilitado la llave foránea para que pudiésemos borrar ese registro. Ok, entonces si no lo hacíamos no nos dejaba la base de datos hacerlo, más que todo para prevenir la integridad de la base de datos. Entonces vamos a explicarlo el objetivo de la cláusula for update en una sentencia select. Entonces una sentencia update se utiliza para modificar valores o filas dentro de una tabla existente. Entonces el update necesita 4 valores: el nombre de la tabla, el nombre de la columna cuyo valor se van a modificar, un nuevo valor para cada una de las columnas que se están modificando y una condición que especifique las filas de tablas que se van a modificar. El nuevo valor para una columna puede ser el resultado de una subconsulta de una sola fila. ¿Okay? En el ejemplo se utiliza una sentencia update para cambiar el número de teléfono de un empleado en la tabla de empleados. Tenga en cuenta que la tabla copy employee se utiliza para hacer esta transacción. Entonces vamos a actualizar ese dato. Entonces tiene ahí actualizar. Miren cómo va la sentencia update. El nombre de la tabla, set, la columna que se va a utilizar, de lo que se va a actualizar y en qué especificación tal. Entonces solo hacemos eso, update, y ponemos copia empleados, que es la tabla copia que creamos, ¿va? Set phone number, porque es phone number, y ponemos ahí el número, ¿va? Vamos a poner 3456 como tiene ahí, y donde el empleado ID, employee ID sea igual a 303, creo. Ok, employee ID sea igual a 303 y ahí está, sí. Entonces ejecutamos esta sentencia y ya se ejecuta dice que ninguna fila fue actualizada, o sea que no tenemos ese empleado tal, pero vamos a darle al empleado 200. Ok, ahí ya está el empleado 200 que se actualizó, que es el que creamos hace poco. Entonces podemos cambiar varias columnas y varias filas en una sentencia update. De este ejemplo se cambia el número de teléfono y el apellido de 2 empleados. Ok, entonces se actualiza el número telefónico de los que sea 654321, donde el apellido sea igual a y el apellido se va a volver John, a los empleados que sean mayores o iguales a 303. Ok, entonces por este where yo estoy modificando a todos, a toda gente que sigue después de ese 303 en adelante, el número telefónico a 654.321 y el apellido con Jones. Entonces eso es lo que produce eso. Tenga cuidado con actualizar los valores de las columnas. Si la cláusula where se omite, todas las filas de la tabla se pueden actualizar de tal manera que tengan el mismo nombre. Entonces la cláusula where es necesaria. Ya vemos eso. Si todos tienen el mismo, la van a poner en el mismo registro, entonces se deja sin el where, pero si vamos a especificar tenemos que usar el where. Entonces podemos utilizar los resultados de una subconsulta de una fila para proporcionar el valor nuevo para una columna actualizada. Por ejemplo, actualizar la copia de la tabla empleado, se asigna el salario igual va a lo que es la consulta del salario del empleado 100. Ahí estoy seleccionando el salario del empleado 100, y ese mismo salario que tiene el empleado 100 se lo aplico al empleado 101. En este ejemplo se cambia el salario del empleado 101 con el mismo salario del otro empleado que es 100. Ahí estoy igualando salarios. Ok, en esta subconsulta estoy sacando el salario del empleado 100 y estoy diciendo que el salario se le va a asignar ese valor del salario ese y se lo va a asignar al empleado 101. Vamos bien ahí.
¿Entendimos esa parte con la subconsulta? El calor está dentro. Vamos bien, ok. Súper fácil, ¿no? Entonces, aquí tenemos, dice, como es habitual, la subconsulta siempre se ejecutará primero. Va a recuperar el salario del empleado 100 y después lo va a asignar al empleado 101. Entonces, para actualizar varias columnas en una sentencia update es posible que escriba varias subconsultas de una sola fila para cada columna. En el ejemplo siguiente, la sentencia update cambia lo que es el salario de un empleado y el identificador de cargo, y el mismo valor para el otro empleado. Entonces al salario se le asigna una subconsulta y el job ID otra. Imagínense que el salario dice que en salario se le asigna lo que es el valor del salario para el empleado 105, al igual que el job ID del empleado 105. Copia esos dos datos y se los asigna al empleado 106. Okay, entonces tenemos que ir separándolos por partecitas para no confundirnos. Y de tal manera que se puede ejecutar de esa manera. Como pueden esperar, las consultas pueden recuperar información de una tabla que a continuación se utiliza para actualizar otra tabla. En este ejemplo se ha creado una copia de la tabla empleado y a continuación de los datos de la tabla empleado original se ha recuperado una copia y utilizado para rellenar la tabla de la copia empleada, que es la que hicimos nosotros. Solo es para motivos de actualización, para enseñar la parte de actualización. Como ya sabe, las subconsultas pueden independientemente o ir correlacionadas. Una subconsulta correlacionada actualiza una fila de una consulta según la selección de la misma tabla. Entonces, en el siguiente ejemplo se ha creado una copia de las columnas del nombre del departamento en la tabla de empleados y a continuación los datos de la tabla de departamento original se ha recuperado, copiado y utilizado para rellenar la copia de la columna de la tabla de empleados. ¿Okay? Entonces miren que ahorita agregaron una nueva columna más. Entonces se usa alter table, copy, porque estamos modificando la tabla, y agregamos un nuevo el nombre del departamento, ¿va? Como tipo varchar de 30 y que no sea nulo. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un alter table. Aquí mismo vamos a poner alter table. Ok, tenemos alter table, a la tabla de copia de la tabla de copias de empleados y le damos la sentencia add lo que es el nuevo departamento que nosotros ocupamos. En este caso ponemos department name, department-name, y ahí viene lo del varchar 2 tipo 30, varchar 2 tamaño de 30 y que no sea nulo y no nulo, agregamos los registros de la nueva columna, así me la agregaba. No me deja, tiene que estar vacía. Entonces voy a copiar esto. ¿Cómo es la sentencia borrada o delete? Solo es delete. Ya me volvió la sentencia de delete. Delete, ¿qué va? Lo del
Alguien que me acuerda ahorita ando, pero las nubes hoy. Hoy ando en las nubes, muchachos, ahí me perdonan. Vamos a ver si aquí está la sentencia delete. Aquí de aquí. Delete from. ¿Cómo es eso? Aquí de aquí. No puedo pensar ahorita, permítanme. Ya borré los registros. Ahora sí puedo agregar la columna. Ya la tabla fue modificada y después hacemos el ingreso va update copy empleados, update copy empleados, set, y tengo que poner todas las columnas. Lo voy a tener que hacer de la manera larga, copiar, no me deja, pero vamos a escribir la tabla, vamos a ver. Copia empleados, vamos a no, vamos a hacer el insert normal, no vamos a aplicar insert into y hacemos el select asterisco from employees. Híjole, este MySQL. Ahora, insert, vamos a ver. No me está dejando copiar. Ay, Dios. ¿Será que por la tabla esa, la columna esa, que no me dejó? Porque decía que estaba lleno de los registros. Por esa razón no pude copiarlo. Bueno, no me queda de otra. Hacerlo de la manera. Como que no hay suficientes valores. Será por la columna nueva. Creo que es eso. Creo que por la cantidad de columnas. Qué relajo tiene esto. Bueno. Vamos a ingresarlos de un dato en dato, muchachos. Nos va a quedar de otra. Ay, padre. Supuestamente tendría que haber funcionado eso y no funcionó. Bueno, vamos a ver. Inserito copia de empleado. Y hacemos el select normal. Vamos a copiar todas las. Voy a copiar todos los. Voy a
copiar esto y voy a dejar la tabla empleados. Ejecutar. Vamos a copiar todo esto de acá. Un bloc de notas. No voy a ocupar esto. Miren, ni me pregunten qué es lo que estoy haciendo. Solo estoy simplificando la chamba para no estar copiando. Pude haber hecho un unión, va. Bueno, ¿qué queda así? Ok. Y aquí pego lo mismo. Solo es para evitar la... Solo es para copiar todo otra vez. Vamos a ver si me gusta. Falta el paréntesis derecho, dice. Insert into. Es que este no va paréntesis, va. No se puede realizar una inserción nula. El nombre del departamento. No me diga, ay Dios mío. Hay que ingresar un valor. Voy a borrar esa tabla, ya me enojé. Drop table, ya me enojé. Supuestamente funcionaba esa instrucción, ahora me sale que no, porque no puedo por los registros. Drop table, copia, empleado, y voy a tener que volver a ejecutar. Create table, copia, empleado, select asterisco from employees para hacer la copia otra vez. Ahora no me deja copiar. Una cosa es otra, muchachos. Vamos a ver. Creo que ahorita... me faltó el as. Ya se creó la dichosa tabla. De puro gusto me hizo crear esa tabla. Entonces... que no me permite hacer el alter table, pero vamos a ver.
columna. Me voy a poner nulo aquí para que tal vez así ya me agrega los datos. Ahí está. Ahí la puso como no nula, le tuve que poner nula para poder agregar. Entonces vamos a usar un update. Update. Copia empleados. Set department name. Como el nombre del departamento que quiero agregar. Con una subconsulta. Entonces vamos a hacer la subconsulta acá. Select department name. From department where department ID sea igual a el department ID va. Aquí le puso alias y a esta entonces el punto departamento le puso un alias. Aquí le puso D. Voy a ponerle de department name con department ID. Entonces aquí es Eva. Sí. El departamento del ID sea igual al department. Check. Okidoki. Entonces, ¿qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá la pregunta? Bueno, como está usando la misma tabla de departamentos, entonces usó los alias para poder distinguir entre la columna de departamentos de la tabla departamentos y la de la copia de departamentos. Por eso está utilizando alias, porque como las dos columnas tienen el mismo nombre, entonces ahí la razón por tal se usa eso. Entonces a la copia empleado le asignamos el alias de E para que la columna del departamento department name de la tabla esta se le asigne lo siguiente. Entonces se usa la tabla de departamentos que le puso D, donde el nombre del departamento de la tabla de departamentos que tiene un alias de D, seleccione los nombres donde el ID del departamento de la tabla E, que sería esta, de la copia de empleado, sea igual al del departamento ID de la tabla de departamentos. Recuerden que la E es de la copia de empleados. Entonces a la columna del department name de la tabla de departamento, de la copia de empleados, perdón, se le asigna el nombre del departamento de la tabla D, donde el ID del departamento de la tabla copia sea igual al departamento ID. Es lo que está haciendo de la tabla normal. Al hacer eso, ya se actualizan los registros. Ok, ya se hizo la copia de tal. Entonces, no sé si tenemos dudas ahí. Vamos bien ahí. El calor está haciendo eso. Vamos bien ahí, muchachos. Bueno, entonces ya se hicieron los registros. Solo tengo que dar un select para verificar si se hizo dicha transacción. Aquí ahora le doy un select, asterisco from, y quito la letra de acá.
voy a ejecutar y voy a la última columna. Ahí está el nombre del departamento ejecutivo y administrativo. Ya está todo, muchachos. Bueno, la sentencia delete se utiliza para eliminar filas existentes de una tabla. La sentencia necesita dos valores, el nombre de la tabla y la condición que la que se va a suprimir. En este ejemplo se utiliza la copia de la tabla de empleados para suprimir el empleado 303 que se creó. ¿Qué predice si eliminamos la cláusula where de la sentencia de delete? Obvio que suprimiría todas las filas de la tabla si se omite cierta sentencia. La consulta también se puede utilizar en sentencia delete. En el ejemplo suprime las filas de la tabla de empleados donde todos los empleados tengan un departamento de envío. Es posible que el departamento haya cambiado y que no se haya cerrado. Entonces ahí dice que volará 5 el registro si hacen esa sentencia delete. Solo hacen delete from la tabla de copia empleados donde el departamento ID sea igual a su consulta S, donde el nombre del departamento sea shipping, y borra los 5 registros que están dentro de ella. En el ejemplo siguiente elimina todos los empleados que trabajan para un gerente que administre a menos 2 empleados. Entonces miren cómo va esto. Se borra desde la tabla copia con nombre de E, donde el manager ID en esa copia de empleados tenga la siguiente consulta. Selecciona el manager ID de la tabla de departamento, de la tabla de empleados, perdón, teniendo en cuenta el departamento ID que sea menor a 2, ok, y los agrupa por manager ID. Entonces ahí me borra los gerentes que tienen administrado, que administran menos de 2 empleados, ok, 2 empleados de 2 empleados. Entonces me va a borrar a todos los managers que solo tienen un empleado. O sea que es bien raro, la restricción de integridad dice garantiza que los datos se ajustan a un juego anidado de reglas. Las restricciones se comprueban automáticamente cada vez que se ejecuta una sentencia de DML que puede romper las reglas. Si se rompe una regla, la tabla no se actualiza y se vuelve un error. Ok, en este se viola la restricción de no nulo, lo que me sucedió a mí ahorita, porque no puede entrar un valor nulo en esos datos. Cuando se compra la restricción de las restricciones de clave primaria ajena, la tabla de empleados tiene la restricción de clave ajena de la columna de departamento ID, que hace referencia al departamento ID de la tabla de departamentos. Esto garantiza que cada empleado pertenezca a un departamento válido. En la tabla de departamentos, el departamento ID 10 y 20 existen, pero el 15 no. Ok. Entonces, ¿cuál de las siguientes sentencias devolverá un error? Entonces tendría que ir probando una en una, ¿va? ¿Cuál le tiraría en error? Entonces, pero como no, aquí está la respuesta. La primera tiraría error porque el departamento 15 no existe. En la segunda devolverá error porque si hay empleados en un departamento de 10, ¿ok? Usted no puede borrar la tabla de departamento porque por la llave foránea que tiene en la tabla empleados no puede borrar a esos empleados del departamento 10, y todo por la llave foránea que está en la tabla empleados, y se realizará correctamente suponiendo que el departamento 10 esté en la tabla de departamentos. Entonces son suposiciones. Entonces, al modificar las copias de la tabla es posible que vea errores de restricción de valor no nulo, pero no verá ningún error de restricción de la clave primaria o ajena. El motivo es que la sentencia createTableAs select, que se utiliza para crear copias de tablas, copia la fila y las restricciones de los valores no nulos, pero no copia las restricciones de la clave primaria o ajena. Por lo tanto, no existe ninguna restricción en la clave primaria o ajena en ninguna de las tablas copiadas. La adición y restricción se abordará en otras lecciones.
Cuando se emite una sentencia select en una tabla de base de datos, la fila es devuelta por la consulta que está emitiendo. La mayoría de las veces estas es así como desea que se compartan en la base de datos para mantener el número de bloqueos emitidos a un mínimo. Sin embargo, a veces se desea asegurarse que nadie más puede actualizar o suprimir los datos registrados que la consulta esté devolviendo mientras trabaja en esos registros. Entonces, cuando se utiliza la cláusula for update, cuando se ejecuta su consulta, la base de datos emitirá automáticamente bloqueos de nivel a filas exclusivas de vuelta por la sentencia select, que se mantendrán hasta que usted emita lo que es un commit y un rollback. Recordatorio: las instancias de línea alojadas en Apex se confirmarán automáticamente y el bloqueo de nivel de fila no se realizará. Si utiliza la cláusula for update en una sentencia select, varias de las tablas en ella y todas las filas que llevan de esas se bloquearán. Ok, entonces se viene, va. Ahí se hace un select normal, va. Y le pone la sentencia for updates. Pero ven intentándolo ustedes a ver qué les da a la tabla esa de copias que tienen ustedes. Bueno, ahí la tienen la tabla de empleados, usando unión a la tabla de departamentos. A ver qué les sucede. Solo pruébenla con su cuenta. Entonces, estas 4 filas ahora están bloqueadas por el usuario que han ejecutado una sentencia select hasta que el usuario emite un rollback. Recuerda que está para actualización, entonces por eso. Entonces, esas sentencias están bloqueadas. ¿Sí? Pero vayan probándola a ver qué sucede. Entonces, vamos a la siguiente. Y vamos a los valores default, merge y inserción en varias tablas. Entonces los valores default, merge, inserciones en varias tablas es lo que vamos a ver hoy. Entonces vamos a comprender cuáles son las especificaciones de un valor default, crear y ejecutar una sentencia merge y construir y ejecutar sentencias DML utilizando una subconsulta y construir y ejecutar inserciones de varias tablas. Hasta ahora hemos actualizado datos mediante única sentencia de insert, ok, y lo podemos ver a esto fácil, pero en este caso es probable que los datos procedan a varios orígenes y estén gestionados por varias personas. La gestión de datos registros a registros pueden ser muy confusa y llevar mucho tiempo. Entonces, ¿cómo determinaríamos nosotros en lo insertado o qué ha cambiado recientemente? En esta lección se conocerá un método más eficaz y actualizar e insertar datos utilizando la secuencia de comandos insert y update, okay, condicionales en una única sentencia atómica. También aprenderá a recuperar datos de una única subconsulta e insertar las filas de vueltas en más de una tabla de destino. A medida que amplíe conocimiento en SQL, apreciará formas de eficaces para realizar su trabajo. Entonces tenemos el método default. Cada columna de una tabla puede tener un valor por defecto especificado para él. En el caso de que se inserte una fila nueva y no haya ningún valor asignado, para la columna se asignará el valor por defecto en lugar de un valor nulo. El uso de los valores por defecto permite controlar dónde y cuándo se debe aplicar los valores por defecto. El valor por defecto puede ser un valor literal o una expresión una función SQL con un system date o un user, para el valor que no puede ser el nombre de dicha columna. ¿Okay? El valor por defecto debe coincidir con el tipo de dato que se está mencionando y que puede especificar default para una columna que crea o modifique una tabla. Entonces en el ejemplo siguiente usamos la sentencia default para establecer una fecha. Ok, entonces decimos create table, my employees, y empieza la fecha de contratación tipo date y le pone default system date, va. Lo que hace es que si usted no pone un registro en ese valor nulo que está aquí, o el valor que no le ponga en este, entonces aquí lo va a poner la fecha
actual por defecto. Ok, ya lo demás se mantiene normal. Entonces al agregar la fila en la tabla system date se asignará a cualquier fila que no especifique el valor de la fecha de hire date. Entonces se puede utilizar valores por defectos explícitos en las sentencias insert update. En el ejemplo de insert con la tabla myEmployees muestra el uso explícito del default, y aquí va a ver insert into myEmployees hire date first name last name alias, y pone default Angelina Wright. Entonces por defecto pondría lo que es el system date porque eso es lo que asignamos nosotros. Y tenemos el insert por default implícito, que aquí no lo mencionamos y solo mencionamos las columnas que sí vamos a agregar. Ya lo demás lo hace el programa en sí. Entonces se puede utilizar valores por defecto explícitos en la sentencia de insert y update. Entonces en el ejemplo de update con la tabla myEmployees muestra el uso explícito del default. Ok, entonces muestra lo que es la actualización, mis empleados, de la tabla de mis empleados, selecciona la fecha de contratación por defecto y se actualiza donde decía el nombre que sea right. Ok, si se ha especificado el valor por defecto para la columna hire date, se asignará la columna del valor por defecto, o sea, la fecha del sistema. Sin embargo, si no se ha especificado ningún valor por defecto, al crear la columna se asigna un valor nulo. Entonces viene la función merge. El uso de la sentencia merge logrará dos tareas al mismo tiempo. Merge insertará y actualizará simultáneamente si falta un valor y se inserta uno nuevo. Si existe un valor pero se debe cambiar, merge lo actualizará. Para realizar estos tipos de cambios en las tablas de base de datos, debe tener privilegios insert y update en la tabla de destino y privilegios select en la tabla de origen. Los alias se pueden utilizar con sentencias merge. Ok, si lee cada fila cada vez que la tabla de origen se compara con la fila de la otra tabla de destino, utilice la condición de coincidencia. Si existe una fila coincidente en la tabla de destino, en la fila de origen, se utiliza para actualizar uno más datos o columnas, mejor dicho, permítanme, de la fila de destino coincidente. Y si no existe la fila coincidente, los valores de la fila de origen se utilizan para insertar una nueva fila de registro en la tabla de destino. Entonces vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo se utiliza la tabla de empleados con alias A como origen de datos para insertarla y actualizar la copia, la tabla denominada copia de empleados. Entonces se une dentro de la tabla de la copia de la tabla de empleados usando lo que es la tabla de empleados donde el ID del empleado sea igual al otro de la otra tabla, ¿va? Y a quién viene, ¿va? Si hace match, o sea que si en verdad coinciden estos datos en el long, entonces hace un update set, ok, donde el apellido va a ser el mismo apellido del nombre y el departamento tal. Esto es si coincide el ID del empleado con este. Si coinciden, hacen el match. Si no hace match, entonces al empleado, si no existe el match, o sea que no encuentran los datos parecidos, solo se inserta el valor de la tabla de empleados, ese ID de empleado de la tabla de empleados y el apellido y el departamento de la tabla de empleados en la copia de empleado. ¿Ok? ¿Entendieron esa parte? Os vuelvo a explicar. Se entiende, básicamente si lo encuentra, lo reemplaza y si no lo encuentra, lo ingresa. Exacto, si lo encuentra, lo agrega, porque ahí está copiándolo, así. Ve, lo actualiza. Si encuentra el mismo ID,
Sí, como usted dice, si encuentra el mismo ID lo reemplaza, en este update lo reemplaza o lo actualiza como quieran conocerlo, y en el otro si no lo encuentra lo ingresa. Eso, mero. No son funciones de Apex. Entonces, la fila 100 y 103 tienen filas coincidentes en la copia de empleados, por lo tanto se actualizarán las filas coincidentes con esos datos. En tanto, la del empleado 142 no tiene ninguna fila coincidente, por lo tanto se insertó en la tabla copia de empleados, ¿ok? De lo que estábamos hablando ahorita. Entonces ahí empieza a mostrar las tablas de origen, antes de hacer el merge. Si ustedes ven, miren que la tabla de origen dice el empleado 100 King 90, 103 1 60 y 142 David. En la copia de empleado antes tenía 100 Smith y a 103 a Chan. Entonces ahorita con el merge actualizamos los datos. Donde era el empleado 100 y ahora ya no va a ser Smith sino ahora King, y el departamento va a ser 90. Ve, lo están sustituyendo como tal. Y por último, como no tenía este dato dentro de en la copia de la tabla de empleado, entonces me la agrego. La inserción en varias tablas se utiliza cuando se deben insertar los mismos datos de origen en más de una tabla de destino. Esta funcionalidad resulta útil cuando trabaja en un entorno de almacén de datos, donde se es común mover con regularidad los datos del sistema operativo a un almacén de datos para la generación de informes analíticos y de análisis. La creación de gestión de almacenes de datos es una forma de gestionar a veces muy elevada el número de filas insertadas al sistema operativo en un día laboral normal. Imagine, por ejemplo, cuántas filas de datos debe crear un proveedor de telefonía diariamente para todas sus llamadas y mensajes de texto realizadas en todos los dispositivos que tiene acceso a tal. A continuación agregue esa navegación por internet y la descarga de tono de fondo, y la demás va a multiplicar el número de total de clientes y darle la idea de la cantidad de datos que la compañía tiene de que gestionar. Puede que estas filas tengan que insertar en más de una tabla que almacena datos, por lo que si simplemente tenemos seleccionarlas una vez y a continuación replicarlas se mejorará el rendimiento y la inserción de varias que pueden ser condicionales o incondicionales. En una inserción condicional en varias tablas, Oracle insertará todas las filas de vuelta por la subconsulta en todas las cláusulas de inserción que encuentre en la sentencia. En una inserción condicional puede ver la sentencia all y force. Entonces la especificación all especifica por valores por defecto de la base de datos que evalúa la cláusula when, independientemente del resultado de la evaluación de cualquier cláusula when. Para cada cláusula when cuya condición se evalúa como true, la base de datos ejecutará como la lista de cláusulas into correspondiente. Y después viene la especificación force, que la base de datos evalúa la cláusula when en el orden que aparezca la sentencia para la primera cláusula when, y que se evalúe como true en la base de datos que ejecuta la cláusula into correspondiente y omite las cláusulas when posterior de la fila determinada. Tenemos la sentencia else también, cláusula else, que para cada fila determinada, si la cláusula when no se evalúa como true, la base ejecutará la lista into asociada a lo que es la cláusula else. Si no especifica else, la base de datos no realizará ninguna acción para dicha fila. Entonces tenemos la sintaxis aquí, donde dice la inserción para varias tablas en la siguiente: insert all into clause values clause subquery. Entonces esa es la sentencia, la sintaxis. Entonces vemos un ejemplo. Entonces decimos insertar todo dentro de la tabla empleado, los valores tal, y insertar dentro de la tabla copia de empleado los valores tal. Selecciona lo que es el hire day, first name, last name from employees y va a ingresar todo. En esta inserción de varias filas, esta inserción de varias tablas recupera la fila de la sentencia select e insertará la fila de la tabla de mis empleados y copias de empleados. Dice que el insert all necesita una sentencia select para ejecutarse, sin embargo podemos utilizar la ficticia dual, lo que yo hice con la dual aquella.
para realizar varias sentencias de insert en una única tabla. Y aquí es donde viene lo que es la inserción, valores, copia de empleados y todo, ¿ve? Lo que estaba haciendo yo hace poco. Y ya viene la inserción condicional, ¿va? Insert all cuando el formato esté en este formato, entonces hace toda la llamada. Y así los valores del caller ID, tal, se les va asignando tal cosa. Entonces, dependiendo de esta sentencia, este es bien complicadito, pero hay que leerlo un poquito. Vamos a hacer un poquito de zoom. Entonces, vamos a hacer inserta todo cuando el formato de llamado o el call format tenga lo que es el TLK, TXT y picture. Entonces, lo guarda dentro de lo que es toda la llamada. Los valores del caller ID, call timestamp y duración y call format. Ok, entonces hace esto. Si el formato de llamadas está en esto, en la tabla al call se va a agregar esto. Ok, ahora cuando el llamado de formato tenga lo que es solo TLK y TXT, entonces lo guarda dentro de police record calls, que es una tabla, los valores del caller ID, y tal. Cuando la duración de la llamada sea menor a 50 y el call type sea talk, entonces esto se va registrando en lo que es en una tabla llamada short call, los valores tales, caller ID, timestamp y todo eso. Y cuando la duración sea mayor o igual a 50 y el call type sea tal, que entonces son llamadas largas y los valores se agregan los valores para lo que es el caller ID, caller tag en tal cosa. Ok, entonces aquí lo que está haciendo es agregando varias informaciones en varias tablas a partir de una. Ok, aquí se selecciona caller ID, caller timestamp, duration, call format, receive caller from call. Ok, y que truquea el timestamp donde sea que es igual al del trunk del system D. Ok, entonces aquí a partir de la tabla llamada está registrando toda la información que va acá, solo en diferentes tablas. Ok, y aquí lo que estás truncando, y ahí termina. Pero no sé si estamos claros con este de acá. Aquí estoy usando la tabla cal para poder llenar información del alcal, cal format, ¿cuál es el otro? Police record, short call y long call, solo para esas tablas. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien, va? Okidoki. Entonces, vamos a lo siguiente. Creo que es la prueba. Entonces, la prueba les voy a dar media hora para que vayan haciendo esta prueba. Si ya terminaron esa prueba, avancen en las que les falta. Nos miraríamos a las 8:05, ¿les parece? Para que vayan haciendo las pruebas. Quiero que vayan terminando esas pruebas para que nosotros nos relajemos ya para terminar el curso sin ningún atraso. Ya que es el 12, la sección 12 es la que terminamos ahorita. Si ustedes terminan la sección 12, hagan las que les hagan falta de las anteriores. Y si no, hagan las después. Entonces les voy a dar media hora. Si ya terminaron todas las pruebas hasta las 12, pueden aprovechar la media hora para descansar. ¿Estamos? Entonces voy a pausar la grabación. Bueno, voy a pausar la grabación. Avancen en las pruebas que les hagan falta y en la prueba 12. No quiero que les descarguen, entonces les estoy dando media hora de mi clase para eso. Entonces nos vemos a las 8:05.
¿Me escuchan? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¿Cómo es? Ok. Bueno muchachos, si no, bueno ya pasó la hora. Si quieren nos vemos mañana. Listo, Inge. Bueno, Buenas Hasta noches. mañana. entonces para eso sí me respondan, va. Bueno, pues hasta mañana. Hace rato les estoy hablando y no me dicen nada. Bueno, hasta mañana nos vemos muchachos. Seguimos con la sección 13 mañana, Dios lo permite. Cuídense, buen provecho a los que van a cenar. Buenas noches, hasta mañana, Inge. Hasta mañana.